saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El caso Ecuador-México llegó ayer al seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y allí Ecuador sufrió una contundente reprimenda por parte de prácticamente todos los países de la América Latina representados en ese organismo multilateral. Por votación de 29 votos a favor y 1 en contra, el único que votó en contra fue Ecuador y una abstención, El Salvador, pues la OEA condenó de manera enérgica el asalto del gobierno ecuatoriano a la Embajada de México en Quito. La verdad que fue una sección donde prácticamente todo el mundo se expresó de manera contundente, contrario a lo que ocurrió en esa dotación diplomática. La OEA condena enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión, dice el texto aprobado ayer por la OEA. La resolución llama a todos los países a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y a acatar la Convención de Asilo Diplomático y a no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Entonces, Ecuador, que estuvo representado allí por su vicecanciller Alejandro Dávalos, dijo que su país respeta las normas y principios enunciados en la resolución, pero ha votado en contra porque en ella no solo se condena a Ecuador y no se condena a México, por lo que Ecuador entiende las violaciones de México por sus múltiples violaciones a normas y principios de derecho internacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había reaccionado también desde Quito. Dice que Ecuador defendió su decisión de violentar la soberanía, o que Ecuador defiende su posición de ingresar a la embajada mexicana, y dice que respeta a todas las naciones, todos los países, pero que la prioridad de su país es el pueblo ecuatoriano y es la justicia ecuatoriana. La resolución de la OEA llama tanto a Ecuador como a México a iniciar un diálogo y acciones inmediatas para resolver esto que el Consejo Permanente ha considerado como un grave asunto y que debe resolverse de manera constructiva, y a la vez la OEA pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a resolver la situación. La verdad que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el joven presidente ecuatoriano Daniel Noboa, incurrió en un acto, diríamos nosotros, de novatismo en su ejercicio presidencial, porque era obvio que una acción como la acometida por su país o por su gobierno en contra de no solo la dotación diplomática de probablemente el país más importante de la América Latina, aunque México pertenece al área de la América del Norte, pero es un país considerado también latino y es parte incluso de la misma Organización de los Estados Americanos, pues le iba a traer a Ecuador una seria reprimenda, como de hecho ha ocurrido desde el mismo momento en que estos acontecimientos se llevaron a cabo. Y es obvio que Daniel Noboa le va a costar mucho tiempo para poder
despojarse de esta reprimenda que definitivamente va a repercutir en el futuro sobre su administración y sobre su país. Ojalá y encuentre alguna manera, dice el canciller colombiano que habló durante la sección, que lo mejor que puede ocurrir para comenzar a resolver esto es que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien el gobierno de Daniel Noboa sacó a rastras de la embajada mexicana, que a este señor se le restituya el asilo político que le había otorgado México y que retorne a la embajada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer dio a conocer públicamente un video en el que se observa las circunstancias en que fue sacado de la embajada mexicana el señor Jorge Glass. Hay que hacer ahí una salvedad importante, Rosendo. El asilo político no es tampoco una pócima que lo cubre todo y lo borre todo. Tiene límites, tiene contextos. Yo creo que el acto de entrar a la embajada es y ha sido un error, y como tú dices, va a tener consecuencias políticas para Noboa. Sin embargo, no se puede tampoco procurar que la impunidad, sobre todo la impunidad ante leyes, ante sentencias, ante procesos en los tribunales, pueda ser simplemente irrespetada, ni desde dentro de los países, que por eso luchamos en países incluso como la República Dominicana, pero tampoco desde fuera. Más cuando al señor Glass, una de las cosas que se le señalan es el contubernio, precisamente con grupos del crimen organizado, que entre otras cosas, a quienes le venden su mercancía y a quienes le trafican parte de las drogas que violan leyes ecuatorianas, es precisamente a grupos del narco mexicano. El tema aquí no solamente pasa obviamente por los errores de Noboa, que son muchos, sino también por la forma en la que ejerce lo que siempre fue una gran bondad del Estado mexicano, que es el asilo político a gente que era de verdad perseguida, a gente a la que se le violentaba sus derechos, y no a un imputado, no a un acusado, no a un sentenciado, no a un individuo incluso que su puesta en libertad es cuestionada y cuestionable. Así que yo creo que este es un tema, este es un tema de lado a lado. No, yo comencé por ahí, o Susana. sea, yo creo que sí, que lo medular fue yo comencé por ahí y voy a insistir, pero voy a es que insistir, el derecho al asilo voy a no insistir se en que el cuestiona. asilo también tiene un contexto. Sí, pero porque no se cuestiona. Si no, se le va a dar asilo a cada socio político el derecho de un país internacional, es Mira, importante José Luis, decir, mira, el derecho Susana. internacional establece que la forma de dirimir la condición o no de un peticionario de asilo que entre una embajada es un mecanismo bajo el acuerdo internacional. Mira, que no puede, no es discrecional de los países, y que los países no podrán nunca pretextar normas internas para incumplir la inviolabilidad del fuero territorial. Ya la Corte de Justicia ecuatoriana y la Cancillería ecuatoriana había informado a esa embajada de por qué no era un sujeto por de eso, asilo. pero Bueno, que no lo el caso permite el es, derecho José Luis, internacional, el que caso, ninguna corte interna cuestione eso. Adelante, Pero mañana Felipe. yo me voy a meter en Quiero aportar brevemente. Mira, el tema está en que perfectamente Noboa pudo ver de ellos. No, yo no te voy a dar el salvoconducto. Eso fue lo que yo dije. Eso era aquí, suficiente. Como pasó con Julian Assange. Julian Assange duró ¿cuántos años metido en una embajada? a ese tema iba yo. Entonces, eso es lo único que tenía que hacer. Porque para salir ese señor de Quito, obligatoriamente tenía el gobierno que autorizarlo con salvoconducto. Sí. Y argumentar y enviar una comunicación a la embajada informándole que se le negaba el salvoconducto porque estaba acusado de ese crimen. Ahora, yo estoy de acuerdo con José Luis. El crimen transnacional, y eso ojalá estos organismos internacionales lo puedan excluir crímenes de corrupción, narcotráfico y terrorismo, el tema que tiene que para eso tendrían que establecerse convenios multilaterales que anulen lo que está establecido actualmente, y eso no ha ocurrido. Entonces el señor Jorge Glass, un corrupto condenado por la justicia ecuatoriana, eso es cierto, un corrupto, nadie lo defiende en ese aspecto. Ahora, se pidió asilo en la embajada mexicana y le fue concedido el asilo.
pudo el Ecuador, como lo planteábamos nosotros aquí, ahora lo reitera Felipe, negarle el salvoconducto, pero pudo perfectamente permanecer dentro de las instalaciones de la embajada mexicana hasta que se resolviera la situación de alguna manera. Aquí hubo un precedente con Salvador Reyes Blanco. No, pero aquí hubo un precedente. Fernando hablaba del caso de Julián Assange. Y Jorge Blanco es en el caso de la embajada de Venezuela. Julián Assange se asila precisamente en la embajada de Ecuador. El precedente más exacto, y disculpen compañeros que yo veo de esto, y lo acabo de colocar en el grupo para el que quiera consultarlo, que en ese momento, por cierto, la izquierda de América Latina tenía una posición muy contraria a la que hoy tiene. Fue cuando el gobierno cubano, pues, obviamente revolucionario, claro está, eso permite el perdón de todos los pecados, invadió la embajada ecuatoriana en La Habana, en la época del Mariel, donde se dio una ocupación y de hecho un apresamiento de los que allí se habían refugiado con la venia del poder de la dictadura. Hay una serie de precedentes interesantes. ¿Y qué hizo Ecuador? Oh, no. ¿Lo condenó? No. Lo condenó, no. Era el país agredido. La pregunta es qué hizo la comunidad internacional en ese momento. Eso sí es interesante. Esa sí es la pregunta. No, pero condena igual. Es una dictadura. Porque es una dictadura. Es una dictadura. Porque una dictadura y la condena es igual. Ahora, la agresión a la crisis con Haití y la República Dominicana, el gobierno de Juan Bosch, obedeció precisamente a la violación de la integridad territorial. Lo citamos aquí. De nuestra embajada. por ejemplo, mira, Fernando citaba el caso de Julián Assange, que precisamente se asila en la embajada de Ecuador, en Reino Unido, en Londres, luego de que Estados Unidos iniciara una persecución por aquel sonado caso de Wikileaks. Se asila en el 2012 y permanece en la embajada ecuatoriana hasta el 2019. Solicitado por Estados Unidos, y en ningún momento Estados Unidos, con todo el poder que tiene y la gran amistad que tiene con el Reino Unido, osó interrumpir las operaciones de la embajada ecuatoriana en Londres. Ahí permaneció este hombre durante 7 años y nadie osó bajo ninguna circunstancia. Óyeme, Julián Assange, con el peso específico de las acusaciones en su contra, nadie osó ir a violentar la dotación diplomática ecuatoriana en Londres. Lo que ocurrió en el Ecuador le va a pesar al presidente Daniel Noboa, y sobre todo yo creo que la comunidad internacional debe dejar con este caso sentenciado, claramente establecido, de que eso no puede volver a repetirse jamás. Llévatelo, Cundo.